una superación. Muchas gracias, Simón, por haber aceptado venir. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a ti, Estefan, por la invitación. Gracias a Omar por el traer. Y gracias a Mari, que bárbara, ha estado manteniéndonos a todos a raya. Yo creo que ha sido la más activa en estas 16 horas. Bueno, ya estamos cansados, voy a intentar ser breve y conciso. La única manera que conozco para ello es leyendo, entonces voy a leer. Bueno, primero quería empezar con una observación personal, si me lo permiten. Para mí es emotivo estar acá, porque hace 10 años Estefan nos dio mi primera oportunidad de participar en un evento como este. Yo leí por primera vez una ponencia en aquel entonces y realmente despertó en mí pues un interés y un camino que bueno me ha llegado hasta acá, ¿no? Titulé Observaciones sobre una superación, bueno, como subtítulo de la ponencia, porque también ahí empezó una cierta obsesión con Bolívar Echeverría, que después, digamos, ahorita estoy intentando superar a Marx o a través de Marx, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a presentarles es un comentario a los primeros 3 apartados de los Grundrisse. Se trata, digamos, de reconocer, comentar y un poco ponderar el lugar que ocupa una de las observaciones centrales a partir de las cuales Marx emprende en inicio el proceso de desarrollo de las categorías que vertebran su crítica a la economía política y a la forma de sociedad con las que ésta describe, ¿no? Se trata, le digo, de los comentarios hechos por Marx a lo largo de las primeras 3 secciones de la introducción y que inician, y creo que vertebran toda esa introducción, con la discusión sobre la producción en general, ¿no? Lo que considero, digamos, es que esta reflexión constituye un análisis de lo que podríamos denominar la necesidad del sentido de totalidad como elemento constitutivo del horizonte de aprehensión y expresión de la crítica en la economía política, ¿no? Es decir, de la dialéctica materialista histórica, ¿no? Bueno, son 3 secciones, la primera un poco más larga y las últimas 2 muy breves. Bueno, antes de eso, ayer se comentó mucho a Bolívar Echeverría en la mañana. El doctor Aureliano comentó precisamente que estaba como asignatura pendiente hablar del lugar que ocupaba el valor de uso en el planteamiento, en el discurso en general, que constituía realmente todo un continente. Tal vez, bueno, esta discusión sea un pedacito de ese continente o por lo menos un intento de abundar en esa reflexión. Y también se comentó, creo que a la ponencia de ahí, que el antiesencialismo tenía en la crítica a la economía política su planteamiento, ¿no? Entonces también a lo mejor esto va por esos rumbos. Entonces, bueno, tras el impacto que la lectura del genial esbozo de Engels tuvo en el joven Marx, en los registros de su primer contacto con la economía política, las notas de lectura de 1844, o los llamados cuadernos de París, podemos encontrar la raíz profunda del cuestionamiento que éste habrá de enarbolar a lo largo de los próximos 40 años, o el resto de su vida, hacia los defensores de la civilización burguesa. El planteamiento ahistórico del modo de producción específicamente capitalista. En dichas notas, Marx pone en evidencia la base y el mecanismo de las mistificaciones de la economía política de su época, la aceptación de las relaciones dadas como algo natural y el desentendimiento de la explicación de su fundamento. La admisión de la propiedad privada como un hecho natural es la premisa de la cual parte el discurso de la economía política, dice Marx, como ciencia del enriquecimiento. Sin embargo, señala, este hecho que le sirve de fundamento a su discurso es aceptado sin atender su necesidad. No se explica como premisa histórica y en su lugar se asume como una condición dada de la existencia social. Así vemos que el cuestionamiento del estatuto teórico de la economía política como ciencia parte desde 1844 de la observación de que ésta descansa, dice Marx, sobre un hecho carente de necesidad. En ello, considero, no solo observamos la definición temprana de la arena en la que Marx decide llevar a cabo su enfrentamiento con la economía política, la historia o bien la demostración del carácter
determinado histórico del modo de producción capitalista. Empero se contiene también un elemento central de este enfrentamiento, la necesidad de postular y discutir explícitamente las premisas o los fundamentos del discurso, o bien, por decirlo de otro modo, la necesidad de discutir el horizonte de aprehensión como premisa para la reproducción mental de la realidad existente y a través de ello el establecimiento del sentido de totalidad que articula e integra lo concreto histórico expuesto o conceptualizado. Esta tarea fue atendida provisional y circunstancialmente a través de ese ajuste de cuentas filosófico que Marx y Engels emprendieron hacia 1845 como preparativo esencial de su intervención teórica en el proceso de constitución del movimiento comunista europeo en ciernes, y que tiene en las tesis sobre Feuerbach su expresión más refinada. Ahora bien, entre la crítica a la filosofía post-hegeliana y la redacción de los borradores del 57-58, Marx, sin cambiar de rumbo, da importantes pasos en la consolidación de este horizonte, específicamente en lo referente a la abstracción de la producción en general, y su importancia para la definición de la especificidad histórica del régimen capitalista. Entre paréntesis, digo, ello sin embargo no redunda en la precisión de su función práctica o política, es decir, no se da el paso de la definición del sentido crítico del discurso a la precisión del discurso crítico de la praxis, si bien, como veremos o voy a intentar mostrar, este paso queda implícitamente señalado. Ahí Marx, ahí en los Grundrisse, empieza su lucha en contra de la eternización de las relaciones de producción específicamente históricas a partir de una sencilla observación puntual. Dice Marx, cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Ante ello, parecería entonces imposible hablar de una producción a secas, de ciertas condiciones generales de la producción. Al mismo tiempo, sin embargo, sin dichas condiciones generales, resulta igualmente imposible pensar cualquier producción determinada, cualquier forma histórica de producción, puesto que su especificidad precisamente se constituye como aquello que los diferencia de estos elementos generales y comunes. En otras palabras, solo a través del recurso a la abstracción, en este caso de las determinaciones generales y comunes de la producción, es posible enfocar con ellas como trasfondo las determinaciones concretas que constituyen el desarrollo específicamente histórico de una forma particular para las relaciones de producción, o de la forma particular que esas relaciones adoptan, ¿no? Se trata, dice Marx, de una iluminación general en la que se bañan todos los colores y que modifica las particularidades de estos. Es como un éter particular que determina el peso específico de todas las formas de existencia que ahí toman relieve. Considero que los efectos teóricos de esta observación son contundentes y en extremo importantes. El sentido concreto de las relaciones y determinaciones específicas que constituyen la forma de existencia propiamente capitalista solo adquieren su relieve, determinan su peso y se iluminan teóricamente a partir del postulado de la producción en general. Esta abstracción, entonces, sirve aquí como un instrumento del pensar, como una herramienta conceptual que permite ir más allá de los contenidos inmediatos de la realidad y detectar en ella esos elementos generales y comunes a partir de los cuales la conciencia es capaz de asumir el plexo de relaciones mediatas que ligan entre sí a los diversos fenómenos de la realidad. Así, esta abstracción que Marx ha extraído por comparación, como dice él mismo, se reconoce a sí misma como un factor estructurante de la reproducción mental que el discurso sobre las relaciones constitutivas del modo de producción capitalista realiza y despliega teóricamente en su trabajo de conceptualización. Ella presenta en un nivel máximo de abstracción la unidad virtual de los procesos y las interacciones entre sujeto y objeto, en cuyo marco se despliegan los fenómenos y las experiencias que los individuos registran en la realidad histórica y sobre los cuales la conciencia teórica busca desplegar su crítica. Ahora bien, el planteamiento de estas condiciones de posibilidad generales y comunes a toda producción son, por definición, elementos presentes a lo largo de la existencia humana, realidades que no solo atraviesan su historia, sino que se encontrarían en la base misma de esta.
Es por ello muy seductor confundirlas fácilmente con realidades naturales u originarias y así caer en la trampa del esencialismo, en la ilusión de su presencia efectiva. Ante ello es imprescindible reconocer, en primer lugar, que la determinación de su generalidad es precisamente el resultado de la abstracción de las determinaciones particulares en que se despliegan como algo completamente articulado y que por tanto en segunda instancia como tal generalidad solo existen en el pensamiento. La abstracción de la producción en general es, como ya dije, una herramienta teórica, un recurso del pensamiento que permite la conceptualización de lo específico a partir de lo general. O bien, por decirlo de otro modo, se trata de una abstracción dialéctica en el sentido de que los elementos que ella ha fijado no existen como tal, en abstracto, sino únicamente en una red de interacciones con los hechos, las cosas, los procesos que conforman la realidad en cada caso. En este olvido, dice Marx, reside toda la sabiduría de los economistas modernos que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes. Entendemos entonces que a falta de un trasfondo abstracto que integre y vincule las especificidades históricas contemporáneas con los elementos generales y comunes de la vida humana, aquellas se confunden con estos y no se logra enfocar el hecho de que estos son solo el marco general dentro del que aquellas especificidades se despliegan y obtienen su sentido. Es precisamente la falta de este sentido de totalidad brindado por la abstracción dialéctica de la producción en general lo que se encuentra en la raíz de las mistificaciones por vía de la naturalización o la eternización de ciertos rasgos históricos de la vida humana que Marx detecta y denuncia en la producción teórica de los economistas estudiados. Podríamos traer a colación múltiples momentos y ejemplos dentro de la obra de Marx en los que esta abstracción juega un papel central en sus planteamientos. Considero desde la temprana contraposición entre emancipación política y emancipación humana en el texto sobre la cuestión judía, la relación negativa entre el trabajo enajenado y la producción del mundo objetivo en los manuscritos del 44, o bien las propias tesis sobre Feuerbach, hasta la teoría sobre la acumulación originaria del capital y en los planteamientos sobre la substitución formal y real. No hay, sin embargo, ejemplo más importante que la propia noción de valor en el capital. No me extiendo demasiado sobre ello, pues es bien sabido que el valor solo se enfoca, solo saca a relucir los contornos que manifiestan su existencia a partir de la abstracción del trabajo útil contenido en los objetos con valor. Solo sobre el trasfondo de relaciones que se establecen a partir de la heterogeneidad de sus productos resalta como específica aquella que se caracteriza por la homogeneización de estos. Desde el capítulo primero del Capital, Marx empieza su crítica al modo de producción capitalista a partir del análisis del doble carácter del trabajo contenido en la mercancía y establece que en la contradicción entre el valor y el valor de uso, constitutiva de la forma mercantil, se contiene el secreto de todas las mistificaciones a las que se presta la relación capitalista, de las cuales, ya lo dijimos, la que para Marx ocupa el primerísimo lugar es aquella que presenta las relaciones capitalistas como naturales y eternas. Considero entonces que el par categorial que Marx postula ahí, el trabajo útil o concreto y su producto como valor de uso, están en la base de su explicación histórica de las relaciones capitalistas, porque son el par categorial empleado para aprender y expresar lo único realmente natural y eterno de la condición humana. La autotransformación o la realización de formas, es decir, conceptualizan la forma elemental abstracta en que el ser humano ejerce su politicidad, dando forma a las relaciones sociales de producción, distribución, cambio y consumo, que son a la vez las cuatro relaciones elementales sometidas por Marx al análisis, ¿no?, en ese primer apartado de la introducción del 57. Así, la noción de modo de producción capitalista que Marx construye en el Capital se presenta como una totalidad antagónica de múltiples relaciones, por un lado gobernada por el principio de la realización de la actividad práctica humana elemental, el trabajo útil como condición natural y eterna de su existencia, dice Marx varias veces en el Capital, y por el otro, definida por la subordinación histórica de esta actividad a la realización y valorización del valor bajo su forma específica de trabajo asalariado o venta de la fuerza de trabajo. Vemos aquí claramente la centralidad que la abstracción de la que venimos hablando tiene para el concepto más importante de la obra marxiana,
la noción dialéctica del modo de producción capitalista obtiene su sentido específico a partir de ella y considero sería imposible comprender sin esta. Bueno, en segundo lugar, para quienes estén familiarizados con la obra de Bolívar Echeverría, que somos todos, no estaré diciendo nada nuevo. Sabemos bien que para este autor la contradicción entre valor y valor de uso constituye la hipótesis crítica central del discurso marxiano, que el proceso de reproducción social a partir del trabajo útil y sus productos configuran el núcleo epistémico del horizonte de aprehensión y expresión que opera en dicho discurso y que en ello se juegan las posibilidades de abrirlo hacia la problematización política del mundo contemporáneo. La verdad es que gran parte de la obra de Echeverría, considero, puede entenderse como una superación dialéctica de Marx, un intento de ir más allá de él a través de él mismo y en este sentido una superación de las limitaciones que el horizonte de su época le impuso al trabajo de Marx. Empero, lo que debe de ser señalado y enfatizado es el modo en que a través de esta superación se ponen en movimiento categorías olvidadas o menospreciadas por la ortodoxia clásica del marxismo y a través de ellas se identifica clara y contundentemente el núcleo de la radicalidad discursiva contenida en la política marxiana y traicionada por el dogmatismo del siglo pasado. De modo que la superación echeverriana de Marx constituye un desarrollo de este, nos obliga a volver a él con lo que de aquel se ha ganado en la vuelta. En ello considero reside la grandeza del aporte echeverriano a la teoría crítica de la sociedad. La reivindicación del lugar y el papel central que ocupa la abstracción de la politicidad elemental del ser humano, por vía de la abstracción de la producción en general, en la denuncia crítica de las relaciones sociales capitalistas, sus instituciones y los saberes y disciplinas que la justifican y reproducen. Bueno, termino con unas cuantas reflexiones. Así pues, el objetivo de traer aquí a colación esta abstracción fundamental del discurso de Marx no es únicamente para ensalzar su centralidad teórica al poner de relieve su función crítica, sino para hacer énfasis e insistir en la reivindicación de su función político-práctica. El discurso de Marx, como es bien sabido, pero no por ello debemos dejar de señalarlo, no es un saber como los demás, precisamente porque no descansa sobre sí mismo, sino que está puesto al servicio de la historia. Es decir, si bien pasa por lo teórico como momento necesario de su quehacer, su fin determinante se encuentra en lo distinto a la teoría, en la transformación efectiva de las relaciones sociales. Y es aquí donde considero estas reflexiones teóricas sobre el valor de uso y el trabajo útil, sobre la politicidad elemental del ser humano y el sentido de totalidad que éstas le brindan al discurso, son más valiosas y a veces menos atendidas por quienes de un modo u otro, directa o difuminadamente, se asumen como parte de ese gran partido revolucionario, aunque ya no queramos usar la palabra en el sentido histórico, al servicio del cual se encuentra todo marxismo y toda teoría crítica que merezca el nombre. La intelección de la realidad como praxis, a través de la abstracción de la que hemos venido hablando, no solo brinda contenido material, concreto y real al sentido de totalidad que enmarca la comprensión de las relaciones constitutivas de la noción de capitalismo desplegada por Marx, sino que llevada esta hacia la reflexión de los nuevos problemas de la política contemporánea, sus categorías apuntan hacia la destrucción de la mítica nebulosa del idealismo del Estado y de las ilusiones que la categoría de emancipación política provoca, al poner en evidencia la unidad irreductible entre lo político y lo económico en el quehacer efectivo de los individuos, inserta la actividad revolucionaria de lleno en las relaciones concretas que efectiva y materialmente le dan sentido a la vida cotidiana. O bien, por decirlo de otro modo, el reconocimiento de que la abstracción de la producción en general juega un papel central en la definición del sentido crítico del discurso marxiano debe de ser acompañada por el paso hacia el desarrollo de su función política en la definición del sentido crítico de la praxis. Y aquí me pregunto si a lo mejor esta obsesión por buscar un sujeto revolucionario no es precisamente una obsesión de la teoría, desde que entendemos que la relación fundamental del capital es la venta de la fuerza de trabajo por salario, pues la definición de ese sujeto está dada, ¿no? La definición política es la que realmente importa y esa creo que es más bien un producto de del propio autoasumirse como sujeto revolucionario, ¿no? Solo como paréntesis. Esta tarea, la extensión práctica o política del sentido de totalidad que define la radicalidad discursiva de Marx, es la superación que a su turno
nos corresponde realizar una vez que, a través de Echeverría, caemos en la cuenta de que el objetivo central de la noción marxiana de modo de producción capitalista no es la comprensión del valor ni la desmistificación de los mecanismos de la explotación y la ganancia, o incluso las determinaciones esenciales de la forma mercantil, sino a través de todo ello la denuncia política del secuestro que el capital opera sobre la maleabilidad real de lo social, la subordinación de esta maleabilidad a las limitaciones impuestas por sus propios productos. Creo que decías algo al respecto ahorita, Estefan, sobre que lo que le importa a Marx es denunciar esa pérdida de subjetividad del sujeto, ¿no? La explotación, o más bien esa pérdida que produce la explotación capitalista. Entonces, tenemos ante nosotros la clave concreta de la experiencia intelectual que caracteriza el discurso crítico de Marx, el recurso del pensamiento a una abstracción desde la forma histórico-concreta en la que se analiza y en la que se vive, de su contenido material, natural, necesario, una abstracción que brinda concreción práctica y coherencia discursiva a la actitud política revolucionaria que se manifiesta en él. Ser comunista, pienso, es en este sentido tomar partido por el contenido cualitativo de las relaciones y los productos humanos, defender la centralidad de la relación metabólica con la naturaleza para la reproducción humana, pero sobre todo afirmar la capacidad real de los seres humanos organizados para definir y construir su historia, sus formas y modos de vida, como también algo siempre inacabado, diverso y múltiple, como una constante tarea por hacer que detecte y supere continuamente los obstáculos que se le imponen al libre ejercicio de su capacidad política fundamental. Esto es lo que quiero decir. Reconocer al marxismo como un proyecto teórico que expresa el interés práctico de liberación de la facultad política humana que nos define como sujetos de nuestra historia, pero que se encuentra secuestrada, enajenada o cosificada por las relaciones capitalistas, y a través de ello reconocer la necesidad de la revolución o de la transformación radical, o como le queramos decir, solo es posible sobre la base del reconocimiento de esa facultad política elemental misma. El trabajo útil, productor de valores de uso, es por tanto, creo, el descubrimiento central de Marx que permite la articulación y expresión de un proyecto emancipatorio definido, aquel que busca recuperar y reivindicar la historia realmente humana, ¿no? Sacarnos de la prehistoria en donde no decidimos sobre esta socialidad que construimos, ¿no? Construimos automática o a partir de la inercia. Considero entonces que esta vuelta a Marx, por ponerlo entre comillas, que permite enfocar este descubrimiento suyo, este descubrimiento de Marx, tiene en la obra de Bolívar Echeverría uno de los grandes hitos de la teoría crítica en las Américas. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Simón, por esta exposición. Muy bien, yo también me acuerdo hace 10 años. Y Marco quiere hablar. Pero dije. Sí, no empieza. Sí, claro, tienes razón, la frase. Bueno, me da gusto que estés aquí, porque sí me acuerdo muy bien que tú, Daniel, y también Canela ayudaron mucho. Tú y Daniel expusieron, Canela, que no me acuerdo, también expuso. Sí, ¿verdad? Los tres expusieron. Sí, qué bueno, nos quiero algo por ya pasaron 10 años, no sé, es raro para mí decirlo, pero bueno, digamos, me da muchísimo gusto que estás acá. Entonces paso la palabra a Marcos. Bueno, sí, es estimulante escuchar una reflexión sobre la introducción del 57, que es uno de los textos fundamentales, ¿no? Sin embargo, creo que sí, su trabajo, la presentación, sí lo siento como que es un poco tipo collage y no me lo tomes a mal, pero siento que sí le falta un poco de argumento, ¿no? Y cuando uno trata con Marx y con la crítica de la economía política, que es de una riqueza impresionante de categorías y justamente de argumentos, creo que sí hay que tratar de hacerle justicia al autor, dándole un poquito más de estructura. Entonces, ya para no estar nada más criticándote,
estaba yo pensando o sea, en cómo podría casar bien esta reflexión sobre la introducción del 57, ¿no? Que es la introducción de los Grundrisse, pero creo que circuló más y se discutió más antes incluso de que los Grundrisse, que fue muy azarosa su publicación y que fue muy tardía su discusión, ¿no? Pero creo que antes ya había circulado bastante la introducción del 57 como para el debate. Hay otro manuscrito de los tantísimos manuscritos que hay de la crítica de la economía política. Hay uno que Marx lo redacta como si fuera a hacer la sección octava, digamos, del tomo 1 del Capital, y lo quita, que se llama Resultados del proceso inmediato de producción, conocido como el capítulo sexto inédito. Entonces yo creo que si se pudiera hacer, digamos, un enlace, un vínculo conceptual entre la introducción de los Grundrisse y las conclusiones del Capital, porque eso es todo un tema, ¿eh? Porque Marx escribe una sección que son las conclusiones del Capital y lo saca del libro. Entonces, introducción y conclusiones, eso estaría como muy interesante y muy actual como para ahorita recuperar toda esa riqueza de la crítica de la economía política, ¿no? Y creo que nos está faltando en general en la discusión, en donde ya justamente lo que falta es eso, que fuera más ordenada y más estructurada, pero digo a nivel general, o sea, como que uno puede ver cómo ahora todo es la cosa esta de las opiniones, ¿no? Hablaban en alguna otra ponencia, ¿no? De lo que es que ya no se analizan las cosas, ya no se exploran las cosas con seriedad, sino que todo es las opiniones, ¿no? Entonces, un poco para tratar de ir construyendo otro clima, digamos, de análisis teórico, es genial irse al mero papá de todos, ¿no? Y ver la forma en donde se pueda uno apoyar mejor. Digamos, esa es la parte constructiva de mi intervención ya para algo amable, ¿sí? Gracias. Sí, también iba a hacer un comentario. Bueno, primero papá, no, sí, claro, Marx es importantísimo, pero Albert Schmitt diría que también el mero papá son los muchos autores materialistas, ¿no? Que precursor, entre ellos sobre todo el Epicuro, pero muchos más, ¿no? Digamos, Schmitt insistía mucho que el marxismo es impensable sin una complejísima y muy enredada y contradictoria historia del materialismo. No, digamos, y estoy de acuerdo, ¿no? Es claro que, y Marx mismo sabe eso, nomás retoma mucho claro, también el utilitarismo, que Hegel, etcétera, hasta Kant, pero yo creo que sí, esta filosofía que dice lo que se trata es la vida real de las personas reales, para decirlo muy burdamente, y sin esto, sin una no sé si esta lección, porque el mismo Schmitt también decía que debe ser interrumpida constantemente, no hay una como historia del materialismo, que él mismo dio la clase que se llamaba historia del materialismo, que decía, en verdad, en sentido estricto, no hay una historia del materialismo, que siempre aparece como de la esquina, como, digamos, protestando, interviniendo, como el niño feo de la historia de la filosofía, pero lo que dice, sí, por supuesto Marx es central, pero Marx es impensable, ¿no? Sin muchos autores antes que él que criticaban la esclavitud y criticaban otras formas de explotación, etc. Y insisto, regresaron lo que Schmitt decía a las personas reales, ¿no? Con sus esperanzas, con sus deseos, con sus dolores y con sus necesidades, ¿no? Que como, no sé si como lo dijiste Aureliano, pero la mayoría de la filosofía no habla de eso. ¿No? Y la mayoría de los filósofos y en general la mayoría de los pensadores, todo eso es irrelevante. ¿No? Y el materialismo es como esta pequeña corriente contradictoria opuesta que trata de uno otro recogerlo, ¿no? Y obviamente la teoría crítica se inscribe en eso, ¿no? Y por supuesto el materialismo no tan burdo, ¿no? Como a veces han sido algunos míos,
Pero Dani, no nada más te digo es porque dice el papá de todo, ¿no? Y el otro papá es el de Feuerbach, aunque a veces hay malentendido por las tesis sobre Feuerbach que Marx rechaza a Feuerbach, claro que no. Digamos, es como el debate que Marx tiene con su papá, digamos, porque su papá, más que Hegel, etc., es por supuesto el Feuerbach, de lo cual aprende muchísimo, justo por el materialismo, y luego claro, se distancia por cierto mecanicismo que Feuerbach, pero obviamente Marx sigue siendo mucho más cercano a Feuerbach que a todos los otros autores, incluyendo Hegel. No es algo que Schmitt siempre insistía. Lo digo un poco por el debate que había hoy varias veces sobre la praxis, ¿no? Porque tal vez algo que Schmitt insiste mucho, y ahí se parece Feuerbach a Benjamin, y Schmitt también a Benjamin. Bolívar Echeverría que toma algo de eso y bueno, habla justo de esta parte contemplativa que más practica en las famosas tesis sobre Feuerbach. Esta parte a lo mejor es decisiva, ¿no? Y Schmitt me decía esto, a lo mejor en los debates ecológicos ya se juega un poco más en serio. Deberíamos ver que, ¿verdad? A veces hay que parar, a veces hay que menos observar y no estar todo el tiempo con este activismo loco que es algo típico burgués también, ¿no? Entonces, claro, sin negar la importancia de la praxis revolucionaria, por supuesto, pero Marx diría, Max Schmitt diría que esta parte materialista de que somos parte del mundo natural material, eso es importantísimo y no olvidarnos y no irnos demasiado lejos del lado idealista, ¿no? Por supuesto, Marx se mueve ahí de vuelta, ¿no? Y a criticar el materialismo mecanicista de Feuerbach, pero justo en las tesis que Benjamin desarrolla, él dice, ¿no? A lo mejor la actividad revolucionaria es el freno, ¿no? Cuando hablamos al freno de la Nietzsche, ¿no? Cuando detenemos la detención, y eso no es exactamente lo mismo que Feuerbach, pero bastante parecido, ¿no? Como diciendo, hay que entender la materialidad, tiene su dinámica propia, ¿no? Y ignorarla y pensar que estamos encima de ella, eso sí es algo muy idealista y muy burgués. No justo lo que estamos viviendo, justo con la mañana hablamos con Günther antes y la energía nuclear, esta idea que se puede hacer lo que sea y todos los dominamos, es una locura. Y hecho, me pasa lo que en la mañana se me olvidó, que no quiero entrar en el debate de COVID y las vacunas, pero de todos modos lo que se me olvidó, hay otra industria que también está exenta de los seguros y es la de las vacunas de COVID. Es la primera vez en la historia de las medicinas que se exentó un producto médico porque también es espectacular el daño que se podría haber hecho, y las mismas farmacéuticas dijeron, solo vamos a, digamos, vender la vacuna entre COVID, que como ustedes se acuerdan, a lo mejor no estaba terminada la investigación, faltaban como 7 años, ¿no? Entonces dijeron, nos faltan 7 años, y los gobiernos dijeron, pero estamos ahorita la vacuna, o sea, ok, exéntenos de la obligación de asegurarlo. Entonces también, si hay daños, pues creo que están difíciles los debates a esos posibles daños, si hay daños para los estados, igual con las plantas nucleares. En Alemania hay una instancia que hicieron entre como 200.000 reclamos al Estado alemán por daños de la vacuna. Es todo un debate, yo no me voy a meter porque no soy médico ni virólogo, pero sí hay muchísimas demandas, ¿no? Muchísimas. Porque, insisto, nada más lo que quiere decir, hay una fantasía de control absoluto, que es justo la fantasía idealista. Y Bolívar en este punto es muy bueno, ¿no? Porque Bolívar siempre insistía que ¿qué palabra usa Bolívar? Se me olvidó, hay un concepto que usa, pero esta, digamos, autoglorificación del ser humano, Bolívar es otro concepto, es lo que hay que criticar. Porque eso es típico del pensamiento burgués y capitalista, que todo es posible. Y Bolívar, justo en ese texto que se menciona varias veces de concepto de la revolución y mito de la revolución, dice, el mito de la revolución es ese, que es el típico mito de la revolución francesa, todo lo podemos hacer, todo, no hay nada que no podemos hacer. Y Bolívar dice, ahí a lo mejor también, por mi gusto, demasiado hegeliano, pero de todos modos, a lo mejor en este caso hasta me ayudó, dice, hay como una densidad, que es la palabra que usa, que no se esta densidad, dice, ¿verdad? Claro que se dice, no podemos dejar atrás, hay una más de materialidad. Los materialistas, pero Bolívar usa otra palabra, algo como densidad que no podemos ignorar, que está ahí, ¿no? Y esto voy a ir ahí los no podemos cambiar los tan fácilmente como quisiéramos. ¿No? Eso es justo lo que nos pasó en Cuba, en la Unión Soviética, etc. Una revolución es una cosa, cambiar las costumbres de la gente, la vida cotidiana, el ethos, esa es otra. ¿No? En Cuba, por ejemplo, se acuerdan, en Cuba trataron de cambiar todo, y el racismo, no, y el machismo, y la homofobia ni hablar, ¿no? Y no, se acuerdan, tuvieron campos de detención como homosexuales en Cuba,
porque no lograron, con toda su revolución, no lograron superar la homofobia, sino de alguna manera hasta la cultivaron. Entonces eso es justo lo que dice Bolívar. No es tan fácil cambiar la sociedad, y parece un discurso conservador lo que estoy diciendo, pero no lo es. Simplemente dices, la revolución comunista es totalmente diferente a la revolución burguesa. Y para empezar, no cree en esta omnipotencia, potencia de los seres humanos. No lo somos. No somos omnipotentes. Hay una límite que es justo la naturaleza de la naturalidad, ¿no? Y justo ahí podemos hablar de fuera para terminar. Iba a decir otra cosa. Ahorita voy a decir lo que sí me decía, lo del sujeto de la revolución. En la escuela de Frankfurt, la respuesta que me gusta mucho, ellos dicen, el proletariado, es difícil decirlo porque el proletariado alemán por lo menos fracasó casi rotundamente en el nazismo. No sé, en el Partido Comunista había con sus cientos de millones de miembros, habían acumulado cientos de miles de armas para copiar a decir que va a haber un fascismo o nazismo, lo escondían en sótanos, en bosques, etc. Y me imagino que saben cuántos de estos usaron. Ninguno, cero. La resistencia armada estaba preparada. ¿Y por qué no se hizo? Porque la jefatura, el comité central del Partido Comunista prohibió, no recomendó, prohibió a sus miembros usar las armas en contra de los nazis, o con el estúpido argumento que esto no va a durar mucho, para que arriesgarnos estúpidamente mejor esperamos. Este dicho, digo, sin comparar demasiado, pero Cárdenas cometió el mismo error. ¿Se acuerdan? Es muy diferente el contexto. Esto digo, Cárdenas, la mitad del ejército mexicano estaba de su lado, está conocido, entonces bastante buena e informada cuenta, y varios generales lo buscaron, dijeron, señor, estamos de su lado. Si usted declara que no reconoce las elecciones y el fraude, estamos de su lado. Y Cárdenas dijo, no, hay que prepararlo, hay que pensarlo, no quiero sangre, no sé qué. Y esto fue una posibilidad de tal vez que había en México en los últimos decenios y que habrá en los próximos, para realmente hacer un cambio. Pero ahí, por el mismo error, el Partido Comunista Alemán dijo, no, es mal momento, etc. ¿no? Entonces, lo que quiero decir, digamos, hoy en contextos diferentes, no estoy diciendo que Salinas ha sido fascista, no sé el punto, pero la idea, el error teórico es el mismo. Hay que Benjamin justamente critica, siempre la idea es hay que encontrar primero el sujeto revolucionario correcto y segundo el momento revolucionario correcto. Y Benjamin dice, yo tiene razón, y Bolívar retoma esto, no hay momento correcto. Y no dice sujeto correcto, tampoco hay, pero creo que es implícito. La revolución se hace cuando se hace. Digamos, no hay como un lugar definido, estoy en la placa, este es el momento correcto. Si esperamos este momento, seguramente nunca va a pasar. ¿No? Y así ha sido justo el error del Partido Comunista Alemán. No es el momento, hay que esperar un poco más, ahorita la resistencia no tiene sentido. Lo que quiero decir, el proletariado alemán fracasó rotundamente en el frente del nazismo, y algo parecido, un poco menos grave, porque había en Francia algunas resistencias, en Holanda un poquito, algo en Checoslovaquia más, Yugoslavia sí había mucho, pero digamos, Yugoslavia a lo mejor la única, claro, no es soviético, obviamente, pero digamos, salvo que es un poco diferente porque parte del stalinismo y por este lado es criticable, pero de los países que no son Unión Soviética, lo único que se sabe la verdad es Yugoslavia. Dicho paso, pues lo destruyeron hace unos años, los 90 en venganza. Ya digamos, los otros partidos comunistas, insisto, más o menos en Francia, sobre todo, había una resistencia a los sindicatos, sobre todo, pero en verdad fracasaron todos. Decirlo sincero, así que decía que un partido comunista actuó correctamente su resistencia, insisto, salvo la excepción de Yugoslavia, yo diría ninguno. Todos fracasaron, todos actúan mal. ¿No? Y no lo digo ahorita desde un punto de vista de superioridad moral, a lo mejor yo he cometido el mismo error, por muchas razones, pero lo que dice en la escuela de Frankfurt, en referencia a esto, dice, por esto ya no creemos en el proletariado, porque no solamente no ha hecho la revolución, sino ni siquiera han existido el fascismo. Y muchos de ellos, ya hablando de los miembros, ya no de las jefaturas, de los miembros, han incluso votado por los nazis. Los jefes, obviamente. Los jefes los mataron, ¿no? Después sobre los nazis, etc. Pero digamos, de todos modos, por esto en la escuela de Frankfurt ya no ven proletariado como el sujeto revolucionario, porque ha fracasado. Y el Partido Socialdemócrata ni lo mencioné, porque esto es muchísimo peor. ¿No? Lo que quiero decir, no dije todo esto para hablar de los comunistas, porque son los únicos, a lo mejor, mínimamente rescatables los socialdemócratas, y por Alemania, para dar ejemplo, de plano excluyeron del comité central a los judíos. Hasta eso volvían antisemitas los
estos estúpidos socialdemócratas, perdón por la expresión, no digamos, estos comunistas no lo hicieron, ¿no? Los comunistas, digamos, sí tuvieron cierta dignidad, ahí etcétera, hay que reconocerlo, que los socialdemócratas de plano excluyeron a los judíos y luego a la semana de todos fueron judíos, ¿no? Lo que quiero decir, si hicieron parte de la política antisemita y votaron incluso por los créditos que Hitler pedía, cuando todavía estaban en el Parlamento los socialdemócratas, votaron por los créditos que Hitler pedía para ya comprar armas para la Segunda Guerra Mundial. El Partido Socialdemócrata, además, salvo un diputado que hace como 8 años murió, votó en contra, uno solo. No, lo que quiere decir, cometieron una cantidad de errores que es interminable, y entonces ya la respuesta que dan en este contexto, digamos, desastroso, es lo del famoso imagen de la botella, del mensaje en la botella. Dice, a pesar de todo ello, ya no sabemos quién es el sujeto, tampoco encuentra otro, ¿no? No todo lo que mencionamos hoy, estas otras muchas cosas que mencionan, ninguna de esas mencionan, como en parte, bueno, no voy a decir por qué, pero no las mencionan tampoco, y entonces dicen, pero de todos modos tenemos que quedar callados. Entonces hacemos nuestros textos, por ejemplo, en directa ilustración, lo metemos en una botella, ¿no? Lo lanzamos al mar y a ver si alguien lo encuentra. No hay, digamos, como lo hacen los náufragos en una isla, no saben quién los va a salvar, pero por unos apuntan todo lo que saben, ¿no? En qué lugar estaba el barco, cuando se hundió el viento, a dónde sopló, y todo eso, como se ve la vegetación de la isla, no se rescataron, apuntan todo lo que saben, lo meten en la botella, lanzan al mar a ver si alguien nos ayuda. Y esa es un poco la respuesta de ellos al sujeto revolucionario. Dicen, ojalá que lo haya, pero no sabemos quién. Pero bueno, no sé, yo mucho, ¿verdad? Pero, ¿quién va a hablar? 3 minutos. Bueno, viéndome sí me gustó mucho tu panel. No dijiste en qué sentido era una especie de reencuentro con Echeverría, ¿no? Yo supongo cuál fue el desencuentro, y a lo mejor yo tuve parte culpa de eso, pero ya no lo vamos a hacer. Lo segundo es, en el prólogo, en uno de los prólogos del Capital, Marx dice eso, dice, las ciencias naturales tienen el microscopio, nosotros tenemos la abstracción, o sea, es nuestra alma más poderosa, pero es una alma poderosa justamente en este sentido dialéctico en el que nos plantea. Me acabo de encontrar por ahí un autor chipriota que habla de la abstracción en curso, o sea, los conceptos básicos de la crítica de la economía política, dice, al primero que estoy leyendo, dice, son abstracciones en curso, dialécticas, ¿no? O sea, y entonces, bueno, voy a terminar de leer, te voy a pasar obviamente el artículo, porque yo creo que captan el chipriota y tú, esta dialéctica, ¿sí? Pero esta potencia, como el microscopio, esta potencia que tiene la abstracción manejada como justamente una forma en curso de realización. O sea, por eso el concepto de forma está muy cerca de esto. Forma en curso de realización contra básicamente el ahistoricismo y el naturalismo, que casi espontáneamente está asociado a la posición de discurso de la economía política clásica, que es el empirismo inglés. Entonces, bueno, nada más. ¿Quieres contestar? Nada más. Para terminar. Claro, no se toca tu vida tan leve, no sé si ahí. Tenemos una hora todavía, de verdad. Pero Simón iba a responder. No, claro. Bueno, gracias por los comentarios. Yo quería nada más hacer esta idea de que fracasa el proletariado o fracasa la organización partidista del proletariado, ¿verdad? Pero bueno, sí, claro, ambos, pero precisamente a partir de esta
pienso, a partir de estos planteamientos podríamos criticar esta continuidad estructural del proletariado con la forma de organización política burguesa, ¿verdad? Y entonces la pretensión, digamos, de superar las alienaciones a partir de un punto de vista alienado, ya, ¿verdad? A partir de la mediación del Estado o de la mediación de esta organización partidista, ya no en el sentido histórico del término, como lo usaba Marx, ¿verdad? Sino del partido en el sentido gobierno moderno, ¿no? Entonces pienso que a lo mejor más bien eso estaría en el fundamento de ese fracaso, ¿no? Más que el fracaso del sujeto revolucionario como tal, sería la manera en la que asume esa revolucionariedad o ese papel revolucionario a partir de la mediación de lo que Echeverría llama la política, ¿no? O de esta reducción de lo político en general, y no poner el énfasis en una forma de praxis precisamente definida a partir, creo, del horizonte que podría darse desde la idea elemental de la politicidad de Echeverría y de Marx. Entonces, bueno, eso era solo lo que vaya me hizo ruido, ¿no? Y bueno, ya no sé qué quería decir de Heriberto adelante. Ahí en el ratito. Pero gracias. Bueno, ya, ahora sigo yo.